El Señor Jesús dijo en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que date cuenta de la fórmula del Señor. Vayan por todo el mundo a todas las naciones y bauticen a las personas, a los creyentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad, las tres personas de la divinidad. Pero Pedro, en capítulo 2 del libro de los Hechos, da una fórmula diferente. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no nombra al Padre ni al Espíritu Santo. Así que debido a esto hay una confusión en mucha gente respecto al tema del bautismo, a tal grado que hasta sectas se han levantado debido a esto. Los que apoyan este versículo de Pedro han creado una secta que es llamada los Jesusolos. Esta secta bautiza a los convertidos a ellos en el nombre de Cristo. Y esto los ha llevado a enseñar que el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Cristo, o manifestaciones de Cristo, pero que solo Cristo es Dios, que el Padre no existe ni el Espíritu Santo, sino solamente son manifestaciones del mismo Señor Jesús. Así que date cuenta lo delicado que es este tema. Bueno, como ya se dieron cuenta, parece como que hay una contradicción entre el Señor Jesús y Pedro, aparentemente. Pero voy a demostrar a la luz de la Escritura que no hay tal cosa como una contradicción. Ahí es una mala interpretación bíblica de personas que al no entender las Escrituras dan sus propias explicaciones y terminan, como ya les dije, creando sectas de error. Hablo claramente, los Jesusolos están equivocados. La palabra es clara que Dios es un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Es muy fácil demostrarlo. Por ejemplo, cuando Jesús se bautiza, la palabra dice que el Espíritu Santo desciende sobre él y en el cielo se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que el que se está bautizando es Jesús. El que desciende sobre Jesús es el Espíritu Santo y el que habla en el cielo es el Padre. Luego son tres personas. Vuelvo y repito, el tema de hoy es controversial, pero yo voy a presentar una tesis completamente bibliocéntrica para demostrar el gravísimo error de los Jesusolos. Entonces, sin más preámbulo, hablemos o démosle respuesta a los hermanos que me preguntan cuál es la fórmula bautismal verdadera, cuál es la correcta. Entonces empecemos con mi primer punto de número romanos, la fórmula bautismal correcta. Voy a ir al grano con mi primer punto. Primero, la fórmula bautismal correcta fue entregada a los creyentes judíos para todas las naciones de la tierra. Aquí es donde está el problema de interpretación. Cuando Jesús va a ir al cielo, dice la palabra que reúne a sus seguidores. ¿Cuántos eran? 120 nomás, que estaban en el aposento alto, solo 120 al final. A ellos los reúne y otros creyentes que fueron convertidos en su resurrección. Y antes de irse el Señor, como dice el libro de los Hechos, capítulo 1, el Señor les da la orden, en Mateo 28 que estoy enseñando, de ir y predicar a todas las naciones. La pregunta es, y quiero que me conteste con sabiduría, ¿con quién estaba hablando ese día el Señor cuando les dijo: vayan al mundo, a todas las naciones y bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pregunto, ¿a quién le estaba hablando Jesús? ¿A gentiles o a judíos? A judíos, todos eran judíos, no había ni un gentil. Por esa razón fue que Cristo dijo: vayan a todas las naciones que no me conocen, ni conocen a mi Padre, ni conocen al Espíritu Santo, y a ellos que no me conocen en las naciones del mundo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nadie lo conocía a él en las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, tengo todo el poder, dice el Señor, en el cielo y en la tierra. Como ya tengo el poder, id por todo el mundo, vayan y haced discípulos a todas las naciones.
a los gentiles, al mundo que no conoce ni a mi Padre, ni a mí, ni al Espíritu Santo, y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya y enséñeles a todos estos que no me conocen, ni a mi Padre, ni a mí, ni al Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que esta es la fórmula bautismal para las naciones, para los que no teníamos ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pedro cambia la fórmula? Porque Pedro no le está hablando a gentiles, sino a judíos que habían matado a Jesús y habían dicho: la sangre de él recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso es que Pedro no les habla del Padre ni del Espíritu, porque ellos ya conocían al Padre y al Espíritu. Es más, Pedro, en su discurso del libro de los Hechos, Pedro les dijo a todos los que les escuchaban, le dijo: hoy se está cumpliendo la profecía del profeta Joel, que dijo que Dios el Padre enviaría al Espíritu Santo sobre toda carne. Los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños, que Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. ¿A quién le está hablando Pedro? A judíos. Los judíos ya conocían al Espíritu Santo y al Padre. Ustedes recordarán, por ejemplo, que Saúl, que fue ungido con el Espíritu Santo, la Biblia misma enseña en el Antiguo Testamento que el Espíritu salió de Saúl, el Espíritu Santo, y vino un demonio a atormentarlo. Los judíos ya conocían al Padre. Por eso los judíos, su testimonio de fe era que creían en Dios, que Dios era su Señor. Es más, Cristo les dijo: el mandamiento más grande es amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ellos conocían a Dios. Los profetas hablan de Jehová. Ellos conocían al Espíritu Santo, pero al que no conocieron y rechazaron fue ¿a quién? A Jesús. Por eso fue que Pedro les habló de Jesús, porque la fórmula de ellos estaba incompleta. Conocían al Padre, conocían al Espíritu, pero habían rechazado al Mesías que el Padre había ofrecido y había prometido. Ellos anhelaban el cumplimiento de la profecía, de la promesa de que el Mesías iba a venir. Pero cuando vino el Mesías y lo mataron, entonces ellos mismos dijeron: que la sangre de este que va a morir caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso Pedro no habló del Padre ni del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían al Padre y conocían al Espíritu. Tenían era que arrepentirse de haber matado al Hijo de la promesa, al Mesías que Dios les había anunciado. Por eso ellos decían: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Porque ya conocían a Jehová, porque ya sabían quién era el Espíritu Santo. Pero como habían negado al Hijo de Dios, tenían que arrepentirse de haberlo matado y de haberlo crucificado. Por eso ellos se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos, Pedro? Matamos al Hijo de Dios. Y Pedro le dijo: arrepiéntase, bautícese en el nombre del que mataron, para que sus pecados sean perdonados y puedan recibir el don del Espíritu Santo. Pero cuando el Señor dice: vayan y predíquele a las naciones gentiles, no pueden hacerlo en el nombre de Jesús, tienen que hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no conocíamos a ninguno de los tres. Dígame que me está entendiendo. Segundo, el mundo, dominado por la idolatría y el pecado, tenía que ser bautizado en el nombre del Dios Trino. ¿Por qué? Porque todos éramos idólatras. El mundo era idólatra, el mundo adoraba el sol, la luna, los reptiles, las vacas, y por eso tenían que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 2:12. Este versículo habla más claro que cualquier versículo de la Biblia. Mire cómo estábamos nosotros, los gentiles. En aquel tiempo, cuando estábamos, iglesia, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así nos encontrábamos, sin Dios, sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Por eso era necesario que fuéramos bautizados en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no teníamos a ninguno de los tres, no los conocíamos. Tercero, Pedro enfatizó el bautismo en el nombre de Jesucristo porque los judíos ya conocían al Padre y al Espíritu. Él no necesitaba hablarles del Padre porque ya lo conocían. Vuelvo y repito, ¿cuál era la declaración de fe de los judíos? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos ya conocían a Jehová. Ellos ya conocían al Espíritu Santo. El profeta Joel dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ellos ya sabían que había Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 al 38. Atiéndame, iglesia, por favor, concéntrese en esto. Mucha atención a esto. Sepa pues ciertísimamente quién, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Date cuenta que Pedro está hablando del que ellos habían negado. Ellos no negaban ni al Padre ni al Espíritu, pero sí negaron al Mesías. Al oír esto, se compugieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Matamos al Mesías, matamos al enviado de Dios. ¿Qué haremos ahora? Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del que mataron injustamente, en el nombre de Jesucristo, para que Dios le perdone los pecados de haber matado al Hijo, y pueda venir sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Puedan recibir el don del Espíritu Santo. Levánteme la mano si está entendiendo. Hermanos, la palabra es clara. El problema es cuando la gente la manipula. Así que si a ti te bautizaron en el nombre de Jesús, no estás bautizado, hermano. Tú tienes que ser bautizado en el nombre del Dios Trino, porque esa fue la orden del Señor a todas las naciones de la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Pedro se atrevería a contradecir a Cristo? No, iglesia. Así que los jesusolos están equivocados. Cuarto, la parte de la fórmula bautismal que le faltaba a los judíos, ¿cuál era? Jesucristo, sin el cual no podían ser salvos. Si ellos no aceptaban a Cristo, se perderían. Hechos 4, 11 y 12. Escuche, iglesia, lo que Pedro le está diciendo a los judíos. Este Jesús al que ustedes mataron es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿A quién le está hablando? A judíos. Repito para cerrar ese punto. La fórmula bautismal correcta para el mundo entero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pedro no necesitaba hablar de ellos porque ellos aceptaban al Padre, sabían que había Espíritu Santo, pero habían negado al Hijo y lo habían matado. Para que los judíos pudieran ser salvos, tenían que creer y ser bautizados en aquel que habían crucificado. Ya creían en el Padre, creían en el Espíritu, tenían que creer en el Hijo. Y eso era lo que les faltaba para la fórmula bautismal. Los judíos ya habían confesado al Padre y al Espíritu, pero necesitaban confesar al Hijo. Por eso es que Pedro habla, porque él está hablando a judíos. Y acá tenemos una secta que interpreta mal este versículo y ahora bautiza a gentiles en el nombre de Jesús. Error, hermano. Tú no estás bautizado. Si tú eres de esta secta, estás en error. Te están enseñando mal la palabra. ¿Cómo crees tú que Pedro iba a contradecir a Jesús? Es absurdo, hermano. O sea que Jesús se equivocó y Pedro corrigió el error de Cristo. ¡Qué barbaridad! El bautismo cristiano correcto debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ojo, tengo el poder, dice Cristo, del cielo y de la tierra. Como ya tengo el poder, el control, vayan por todo el mundo. Vayan, hagan discípulos. ¿A dónde, iglesia? A todas las naciones.
japoneses, chinos, coreanos, colombianos, venezolanos, a todo el mundo. Cuando hagan esos discípulos, se conviertan, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya y enséñeles. No basta solo con llevarlo allá que se meta al agua, hay que enseñarle la palabra. Enséñeles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esa es la orden del Señor. ¿Por qué la queremos cambiar, hermano? La fórmula bautismal ordenada por el Señor Jesús no ha sido cambiada jamás. Nunca ha sido cambiada. Pedro no la cambió, señores, Jesús solos. Ustedes están enseñando una herejía. Pedro nunca contradijo la orden de Cristo. Segundo, el bautismo en agua es una representación del bautismo del Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean gentiles o griegos, es lo mismo, sean esclavos o sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo en agua, hermanos, es importante porque representa físicamente lo que sucedió espiritualmente cuando nos convertimos. Vuelvo y repito, el bautismo en agua es importante porque es una representación física de algo que sucedió espiritualmente cuando nos hicimos cristianos, cuando usted dijo yo recibo a Cristo. No hay tal cosa como que le enseñan a usted en una iglesia que si usted no habla en lenguas, usted no está bautizado con el Espíritu Santo. Diga error, porque ese es otro problema. Usted no habla en lenguas, es que usted no está bautizado con el Espíritu. Mentiroso, Satanás. Escúcheme lo que le voy a decir. Tan pronto, inmediatamente, usted acepta a Jesucristo, usted es bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. Porque la palabra dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Así que tan pronto usted se arrepiente de sus pecados, inmediatamente usted se arrepiente, usted es bautizado en el cuerpo de Cristo. Usted es colocado dentro del cuerpo de Cristo. ¿Quién lo coloca dentro del cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. Vamos a hacer tratar de hacer una imagen para que me entienda. Aquí hay una puerta. Esa puerta es Cristo. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será ¿qué? Salvo. Y suponga que aquí está la puerta. Alguien le predica a usted, usted recibe a Cristo, se arrepiente de corazón, de verdad se arrepiente, y usted llorando recibe a Cristo. Tan pronto usted dice yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, usted cruza la puerta. Usted ha quedado dentro de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y usted ha sido sumergido, metido en el cuerpo de Cristo, está bautizado y salvo para siempre. Pastor, pero no me alcancé a bautizar en agua. Ah, bueno, el hombre de la cruz tampoco se alcanzó a bautizar. Y Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la pregunta es: entonces ¿para qué me bautizo, pastor? Porque cuando usted se bautiza en agua, está mostrándole al diablo, a los demonios y al mundo entero que usted ya es salvo cuando creyó en Cristo. Cuando usted se bautiza, usted está demostrando que ahora le pertenece a Cristo, que usted cruzó la puerta, que usted está en el camino de la vida eterna. ¿Alguien me está entendiendo? Porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados. ¿Qué significa la palabra bautizar? Sumergir. Suponga que tengo un balde con agua y meto mi mano. ¿La estoy qué? Bautizando, la metí en el agua. Sumergir. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Recuerde la puerta. La puerta. Estoy fuera del cuerpo, fuera de Cristo, pero cruzo la puerta, me arrepiento. Tan pronto cruzo